El ejercicio 16 tiene una sencillez aparente. Se trata de un ejercicio de reactivo limitante y es fácil la reacción química porque se trata de la reacción química de la síntesis del agua, en la que, según la reacción ajustada, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Si leemos atentamente el enunciado, nos conviene hacer la lectura de la reacción química en otros niveles. Por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno molecular reaccionan con una molécula de oxígeno molecular para dar 2 moléculas de agua. Esta es otra lectura que nos interesa hacer para poder afrontar lo que nos pregunta en el enunciado. Pero además, también tenemos que hacer la siguiente lectura. 4 gramos de hidrógeno reaccionarían con 32 gramos de oxígeno para dar 36 gramos de agua. Estas 3 lecturas nos van a hacer falta para poder afrontar y solucionar lo que nos pregunta. Como los datos son 1000 moléculas de agua con 1000 moléculas de agua, la reacción 15 moles con 5 moles y 10 gramos con 10 gramos, respectivamente con hidrógeno y oxígeno, vamos a determinar ahora y razonar cuáles serían los reactivos limitantes. Los reactivos limitantes, recuérdese que son aquellos reactivos que reaccionan por completo. Veamos, si 1000 moléculas de hidrógeno reaccionan con 1000 moléculas de hidrógeno, tenemos que tener en cuenta que según esta proporción, 2 moléculas de hidrógeno necesitarían de la mitad de una molécula. Entonces, 1000 moléculas de hidrógeno necesitarían de 1000 moléculas, de 500 moléculas, perdón, de oxígeno. Con lo cual, el reactivo limitante es estas 1000 moléculas de hidrógeno que reaccionan por completo. Si eligiésemos 1000 moléculas como reactivo, 1000 moléculas de oxígeno como reactivo limitante, necesitaríamos el doble de moléculas de hidrógeno, es decir, necesitaríamos 2000 moléculas, cosa que no tenemos. Entonces subrayo en color amarillo el reactivo limitante. En ese caso, si nosotros tenemos esto, pues podemos razonar de la siguiente manera. Si 2 moléculas de hidrógeno generan 2 moléculas de agua, entonces 1000 moléculas de hidrógeno generan otras 1000 moléculas de agua, es decir, 2 a 2, 1000, 1000. La primera pregunta, muy sencilla. Pasemos a la segunda. Si se hacen reaccionar 15 moles de hidrógeno con 5 moles de oxígeno, veamos que la proporción en moles sería la siguiente. 2 moles de hidrógeno necesitarían la mitad de moles de oxígeno, es decir, 15 moles de hidrógeno necesitarían 7 moles y medio de oxígeno, cosa que no tenemos. Con lo cual decidimos que el reactivo limitante es el oxígeno, en este caso, en este ejemplo, porque 5 moles necesitarían de 10 moles, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí sobraría hidrógeno, ¿vale? Pero en este caso nos preguntan que cuántos moles de hidrógeno se obtendrían, de agua se obtendrían. En ese caso resolvemos de la siguiente manera. Como 1 mol de oxígeno genera 2 moles de agua, pues 5 moles de oxígeno, una vez decidido que son 5 los moles de oxígeno, el reactivo limitante, pues generan X moléculas de agua. Está claro que si 1 mol genera 2, 5 van a generar 10. Esta sería la proporción. 1 es a 2, como 5 es a X, y X vale 10. Pasemos a la tercera parte y última. Tenemos que reaccionan 10 gramos de hidrógeno con 10 gramos de oxígeno. Si observamos esta proporción estequiométrica en la que estudiamos la reacción en gramos, 32 gramos de oxígeno necesitan una cantidad pequeña en comparación con los 32 de hidrógeno. Eso me lleva a pensar que estos 10 gramos
de oxígeno son el reactivo limitante, que necesitarían de una cantidad aún más pequeña de hidrógeno. No puedo pensar que los 10 gramos de hidrógeno son el reactivo limitante, puesto que si yo tomo 10 gramos de hidrógeno, este necesitaría 8 veces más, es decir, necesitaría 80 gramos de oxígeno, ¿no? De que 8 por 4 son 32, pues 10 por 8 pues serían 80, no puede ser. Es decir, este es el reactivo limitante. Y ahora ya hago la proporción. Si 32 gramos de oxígeno generan 36 gramos de agua, 32 es a 36, como 10 gramos de oxígeno es a X gramos de agua. Y con esta proporción ya resuelvo en la última parte, que me da un resultado de 11,25 gramos de agua.